os vais a enterar. Buenas. Vamos allá con el mes de mayo porque madre mía la cantidad de videojuegos que tenemos por delante, incluso algunos seguro que no lo tenéis absolutamente nada fichado, con lo cual vais a tener que buscaros mucho más tiempo libre, si es que pretendéis abarcarlo todo. En mi caso es que no me queda otra, pero bueno, antes de ir con todo eso, por supuesto, quiero deciros que podéis conseguir muchos de estos videojuegos que vamos a comenzar pasando por el enlace de la descripción a Eneba. No porque ahí tengáis todos estos videojuegos de los que vamos a hablar, muchos no os aparecerán, pero lo que sí os aparecen son las clásicas tarjetas prepago, es decir, tarjetas de dinero básico. Así, si vosotros compráis en las tiendas oficiales digitales de vuestras consolas favoritas, pues da exactamente igual porque son tarjetas prepago que os van a ahorrar un dinero de manera inmediata, ya que por ejemplo una tarjeta de 100 euros en PlayStation, en Xbox, suele salir por 80, 85 aproximadamente, y bueno, son entre 10 y 15 pavos que os vais a ahorrar sí o sí, y simplemente es eso, una tarjeta de dinero y ya cada uno invierte como le da la gana. Yo es lo que estoy haciendo más últimamente, me viene mejor en muchísimos casos. Luego hay videojuegos como Forza Horizon 6 que están tan rebajados que dices, te lo pillas directamente en la página porque lo comparas con los precios oficiales y es que es un chiste. Pasaros por ahí y vamos al lío. Arrancamos el vídeo hablando de este videojuego que estáis viendo en pantalla, Constance, un título que ya hemos tratado previamente en el canal y que ahora ya tenéis disponible para el mundo de las videoconsolas, al menos en el caso de Xbox y de PlayStation. Es un videojuego que a finales del año pasado se lanzó en PC, pero que esta versión pues se acabó demorando. Un título de desplazamiento en 2 dimensiones bastante peculiar, donde manejas a una chica con un pincel gigante que bueno, viene a ser representativo de cómo construyes parte de tu interior, porque al fin y al cabo es un videojuego sobre la salud mental, sobre el interior de uno mismo, y básicamente acabas teniendo que combatir a tus demonios, y además es un videojuego dibujado a mano. Aparte de ese, vamos más adelante y concretamente dentro de 3 días, el 7 de mayo, tendremos Mixtape, un título que estará disponible para Xbox, para PlayStation 5, también para Nintendo Switch y para PC. Videojuego que se va a estrenar día 1 en el Game Pass. Un título que será pues una experiencia musical narrativa sobre el pasado de una banda de jóvenes, que básicamente yo este videojuego lo tengo fichado porque viene de la misma gente que nos hizo The Artful Escape, uno de los videojuegos independientes más bonitos que he jugado yo en toda la generación, y este tiene pinta de que va a ser un poco de lo mismo, un rollo onírico que te va a transportar al pasado y que bueno, pretende ser pues eso, una experiencia muy bonita, sobre todo muy basada en la música. Ojalá que salga bien porque este es otro videojuego que se viene demorando desde hace ya bastante tiempo. Pero no se queda aquí, ya que en 3 días, también ese 7 de mayo precisamente, vamos a tener el Will Follow the Light, un videojuego bastante peculiar que ha llamado bastantes atenciones, sobre todo en diferentes eventos. Un videojuego de un corte narrativo bastante profundo, es un videojuego de misterio y aventura que en cuanto a ambientación nos recordará mucho al Alan Wake mismamente, y la verdad pues que muchos lo tienen fichado y estará disponible para PC, para Xbox y para PlayStation. Sin embargo, durante esos días también tenemos 2 eventos que ojalá no pase nada y pueda retransmitir por aquí. El primero es el día 6, un evento para Stranger Than Heaven. Estamos hablando de este videojuego que es la nueva licencia del estudio que nos trae la saga Yakuza, o la saga Like a Dragon, cada uno que la mencione como le dé la gana. Videojuego que se sucede durante diferentes épocas y del cual nos quieren mostrar pues todo lo que falta por mostrar. Al fin y al cabo es un videojuego que ya se sabe que se lanzará el año que viene para Xbox, para PlayStation, estará disponible también en el Game Pass y en PC. Bueno, lo dicho, simplemente es para ver un vistazo más en profundidad del videojuego. Y ya para el día 7 tenemos el evento de Nacon, un evento que fue demorado precisamente por la mala situación de la compañía, al menos en lo que se refiere a videojuegos, y en fin, ojalá que nos tengan algo interesante que mostrar y nos den una grandísima alegría. Veremos por aquí si tenemos tiempo también, porque generalmente suelen ser entretenidos y suelen mostrar cosas que me acaban molando. De ahí saltamos a un poco más adelante. El día 11 de mayo llegará Outbound, videojuego que en este caso nos lleva a la carretera, nos lleva al campo, donde nosotros vamos a manejar una autocaravana, la cual podemos modificar, podemos básicamente modular nuestro hogar tanto y cuanto queramos. Un videojuego para pasar unos buenos ratos en pura
paz y armonía, porque básicamente es el clásico videojuego relajado donde sí, obviamente tendrás que conseguir diferentes cosas para poder seguir mejorando la casa transporte que te vas llevando, podrás hacer recolección y otro mogollón de cosas, aparte de que es un videojuego que podrás jugar en cooperativo. Estará disponible ese día para todas las plataformas de consolas y también por supuesto para el mundo del PC. Pero la cosa no se va a quedar ahí, porque tenemos alguna que otra sorpresa, como esta que estáis viendo en pantalla, Call of the Elder Gods, videojuego que viene de los mismos desarrolladores de Call of the Sea, es decir, es otro videojuego de estos de aventura y exploración en primera persona, con misterios que resolver, puzzles que realizar y básicamente una obra oscura detrás que tenemos que completar. Y en fin, si os gustó Call of the Sea, este videojuego tiene también muy buena pinta, estará disponible también para todas las plataformas de consola, llegará día 1 al Game Pass, que se podrá jugar también en PC. Por último, quiero que le echéis un vistazo a Subnautica 2, disponible para PC y para Xbox el día 14 de mayo. Videojuego que de hecho tenía que haber salido el mayo del año pasado, al menos este acceso anticipado, porque básicamente es lo que es un videojuego que ha pasado también por muchos problemas de exploración subacuática, que pretende ser un poco más grande que el anterior y que bueno, pues por temas de financiación y por diferentes desavenencias con el estudio que los patrocinaba, pues estamos en esta situación. Ojalá que las cosas hayan salido bien y ojalá que el videojuego esté a la altura. También se podrá jugar a través del Game Pass este acceso anticipado. Ya para el próximo 12 de mayo tenemos este videojuego que tantas atenciones ha llamado. Estamos hablando de Directive 8020, videojuego de la saga Dark Pictures. Una saga que, bueno, por si alguien todavía está a esa altura de la vida no la conoce, no solamente porque la habéis tenido rebajada en múltiples ocasiones, sino porque además ha sido bastante popular, nos permite pues tomar decisiones. Es una experiencia puramente narrativa donde vamos a ir tomando diferentes decisiones que van a afectar a nuestros compañeros, a todo lo que sucede alrededor y por supuesto los múltiples finales que nos vamos a encontrar. Decisiones que por supuesto no tenemos que tomar especialmente solos, ya que es un videojuego que podemos jugar en cooperativo, sí, para que cada uno tome el control de un personaje, vaya tomando decisiones y vea las consecuencias de las mismas. En este caso, eso sí, nos trasladamos al espacio exterior. Es un videojuego pues de ciencia ficción, pero básicamente con la propuesta que nos hemos encontrado siempre. Así que bueno, si os gusta esta franquicia, este videojuego tiene pinta de ser muy en esa línea. Dicho videojuego estará disponible para PlayStation 5, para Xbox y para PC, aunque no así para Nintendo Switch, la cual ese mismo día, 12 de mayo, recibirá el título que estáis viendo en pantalla, Indiana Jones y el Gran Círculo. Sí, este videojuego acaba aterrizando en la consola de Nintendo, siendo la última que faltaba y que en este caso pues estamos hablando pues de uno de los mejores videojuegos de aventuras que nos hemos encontrado a lo largo de toda la generación. El videojuego es una absoluta pasada, es una maldita maravilla. El título este yo la verdad que esperaba con bastante ganas su lanzamiento, pero no sabía que me acabaría gustando tanto. La resolución general es estupenda, incluso aunque no seas muy fan de los videojuegos en primera persona, este título te digo yo que vale muchísimo la pena. Y para Nintendo Switch pues va a ser una buena prueba de fuego. En este caso hablamos de la Nintendo Switch 2, para que no queden dudas. Así que pues vamos a ver técnicamente qué tal se mueve el videojuego por aquí y cuáles son las capacidades que puede acabar reventando, porque viene con todo el contenido. Pero vamos a dejarnos ya de tonterías. Próximo día 15 de mayo será la primera ocasión en la que vamos a poder jugar a Forza Horizon 6, título que en realidad sale para Xbox y para PC el próximo 19 de mayo. La cuestión es que si compráis o la edición más cara o el bundle de acceso anticipado y tenéis Game Pass Ultimate o Game Pass PC, ya podríais empezar a jugarlo y además estaríais garantizados para las dos expansiones que se lanzarán más adelante, aparte de un montón de paquetes de contenidos, un montón de coches, la revelación del mapa y otro mogollón de cosas. Todo eso pues estaría en esa fórmula. Os comento pues lo que os he comentado al principio del vídeo. A través del enlace de la descripción, el videojuego base lo tenéis barato, pero es que la edición más cara de todas, en vez de saliros por 120, está por 75. Ustedes mismos, no sé, a ver, cada uno por supuesto que elija comprarlo donde le dé la gana, pero es que yo lo veo bastante claro. Además que creo que todavía funciona el código de descuento este que dejo por aquí. Así que nada, lo dicho,
tenéis Forza Horizon 6 en marcha, videojuego que nos traslada a Japón, videojuego que viene de una franquicia que ha sido la excelencia pura y dura. Dentro de lo suyo es que no ha habido nadie que se maneje mejor en ese sentido, y bueno, pues aquí hay ciertos aspectos que van a ser ampliamente continuistas, otros que van a querer mejorar, y en el canal por supuesto traeré el análisis tan pronto me sea posible, porque es uno de los videojuegos que más esperaba, un título que va a comenzar con la mayor parrilla de salida de la historia de la saga y posiblemente de la historia de los videojuegos de conducción, porque yo nunca he visto que un videojuego de coches nada más empezar tenga ya 500 a tu disposición, más luego todos los gratuitos que te van a ir llegando. Va a ser una absoluta y completa locura. Ya tenéis varios vídeos en el canal precisamente sobre este videojuego, con todas las novedades y por supuesto lo dicho, vamos a estar a esta última hora dándole caña y a completar todos los carteles que hay ocultos en el mapa. Muchas cosas ocultas también nos vamos a encontrar en el nuevo videojuego de Yoshi, concretamente se llama El Libro Misterioso, un título de plataformas en desplazamiento lateral que, en fin, básicamente todo el mundo sabe a lo que tiene que ir en este videojuego. Es el clásico título que al principio puede resultar muy agradable de jugar, muy tranquilito, y luego pues obviamente las cosas se van a ir complicando para superar las diferentes zonas. Un videojuego que de hecho todo lo que nos han ido mostrando es que va a tener un mogollón de cosas ocultas, la manera en la que complete ciertas pruebas, la manera en la que supere ciertas plataformas nos va a dar un montón de recompensas y habrá muchos elementos ocultos en el escenario. Que no se engañe el hecho de que sea un videojuego en 2 dimensiones o en desplazamiento lateral, mejor dicho, porque al fin y al cabo estos videojuegos albergan un montón de secretos. Pues el próximo día 21 de mayo estará disponible para Nintendo Switch 2 y además que no sale a precio completo, sale un precio un poco más bajo que los videojuegos más importantes. Ese día 21 de mayo, por cierto, tenemos un poco más de tarea, ya que llega el nuevo Coffee Talk, videojuego que en este caso nos llevará a Tokio. Sí, una nueva versión de este título que estará disponible para todas las plataformas de consola y también por supuesto para el PC. Un título donde ya sabéis que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es servir cafés, no tiene mucho más. Nos van llegando diferentes clientes, nos cuentan su vida, nos pegan una chapa insoportable y a partir de aquí pues según le vayas preparando una cosa u otra te ganarás su confianza. Y en fin, nada más que explicar aquí. Pero es un videojuego que de hecho suele tener bastante encanto, las entregas anteriores las tenéis muy rebajadas también en todas las plataformas y bueno, para echar un rato está muy bien. Cabe remarcar que al día siguiente, el día 22 de mayo, para Nintendo Switch va a llegar Tales of Arise, con la versión completa, todo el contenido esperando, para una franquicia de videojuegos que ya sabéis que está a base de puro remaster y ojalá que dentro de poco tengamos el anuncio de una nueva entrega. Pero en fin, de momento esto llega para Nintendo Switch. Pero el problema es que ese día 22 tenemos el juego del año, tenemos el Lego Batman, videojuego que viene a ser posiblemente lo más ambicioso que se ha hecho bajo la licencia Lego, con permiso del videojuego de Star Wars. Y ese la verdad que fue uno de los más grandes que se ha visto en muchísimo tiempo. Aquí de hecho lo interesante es que vamos a tener la experiencia de los Batman estos que hemos conocido durante los últimos tiempos, videojuegos donde tenemos por delante un gran mapa, una gran zona de exploración, donde combatir el crimen, encontrar diferentes elementos ocultos y toda la movida, aparte de ir viendo a los diferentes personajes míticos de la licencia, tanto en su versión de las películas como su versión del cómic. Vamos a ver un poco de todo en ese sentido. Nuestro Batman de hecho va a ir evolucionando, va a ir cambiando a ser tanto el que vimos en algunas películas de los años 90 como también por supuesto el que vimos en las últimas entregas. En fin, una completa pasada que dentro de poco ya estará entre nosotros. Para el próximo 26 de mayo, por favor, no pierdan de vista este videojuego que les estoy mostrando en pantalla, Real of Ink. Título que estará disponible para todas las plataformas de consola y que terminará su acceso anticipado en el PC, plataforma donde ya se encuentra desde hace un par de años, si no me falla la memoria. Un título que es básicamente como el Hades, es de esa clase de videojuegos, título de ensayo-error donde tienes que recorrer largos escenarios hasta por supuesto encontrarte con ese combate final que te va a complicar mucho las cosas, pero que cada vez por supuesto en este videojuego vas a ser más fuerte. Es un videojuego donde cada vez que
que comiences una carrera pues ya vas a saber más a lo que vas y donde por supuesto podrás ir mejorando diferentes puntos de habilidades para que todo te sea mucho más sencillo. Estéticamente un videojuego muy llamativo, con ese rollo de dibujado a tinta china, básicamente es un poco el rollo que nos presenta a nivel estético y que bueno, además os comento que vendrá completamente traducido al español, así que bien por ahí. Comento eso porque de hecho un par de días más tarde, y esto me da bastante pena, se lanza el título que estáis viendo en pantalla, Wandering Sword, un videojuego de acción RPG, en este caso que tiene una estética bastante parecida a la del Octopath Traveler, pero y que viene desde China, título que llama bastante la atención, que estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation y PC, pero que sin embargo no viene traducido. Es un videojuego que vendrá sin traducción, desgraciadamente, y la verdad que tenía muy buena pinta. Antes de eso, el día 27 de mayo llegará Echo Generation 2, un título que estéticamente nos recordará mucho a la serie Stranger Things. Y bueno, tiene una primera entrega que de hecho tuvo bastante buena acogida y esta segunda pues es un videojuego por turnos, es un videojuego de combate utilizando diferentes mazos de cartas que vamos a ir configurando. Un título que estará disponible también en el Game Pass y que estará pues para PC y para Xbox Series en cuanto a lo que es disposición de consolas. Ok, hay una buena cantidad de juegos que se lanzan directamente en Game Pass este mes, es una auténtica locura, pero en fin, uno que no va a llegar a la suscripción es 007 First Light, y ni falta que le hace, porque este videojuego yo me lo voy a comprar sí o sí. Encarnamos en este caso al agente 007, en este caso de joven, y que nos llevará pues un videojuego de investigación, por supuesto mucho sigilo y acción trepidante de la misma gente que nos ha traído la saga Hitman de una manera muy espectacular. Y este videojuego de hecho pretende ser mucho más ambicioso incluso, porque tendremos todos los elementos y posibilidades que nos ofrece dicha franquicia de infiltrarnos de mil maneras diferentes en prácticamente cualquier parte, y luego a partir de ahí pues habrá momentos muy parecidos a la saga Uncharted. Van a ser momentos de pura acción, adrenalina, sin más, por supuesto muchos elementos narrativos para seguir progresando la historia, incluso momentos de conducción trepidante. Vamos, uno de los videojuegos que más espero de largo para este mes. Y que además estará disponible para todas las plataformas, aunque eso sí, la versión de Nintendo Switch se ha demorado, llegará un poco más tarde este mismo año, a ver qué tal. De este ya haremos vídeo. Para cerrar, os comento que este mes a finales, o posiblemente ya a principios del que viene, será el State of Play. Esto no hace falta que se filtre, generalmente todos los años es así, un evento patrocinado por Sony PlayStation donde entiendo que nos darán ese vistazo a Wolverine, que ya tiene fecha de lanzamiento pero que todavía queremos ver un poco más en profundidad, más allá de otro mogollón de cosas que nos tienen que anunciar y algunos detalles sobre videojuegos que ya conocemos. Pues eso, si esperáis un evento de estas características, lo dicho, a finales de este mes o principios del que viene, va a ser antes del Summer Game Fest y por aquí lo vamos a transmitir. En la caja de comentarios sobre todo esto me podéis decir cuáles son los videojuegos que más esperéis a lo largo de los próximos días y por supuesto disfruten mucho de todos y cada uno de ellos. Un saludo.